Que lo que, manín, estamos aquí otra vez, otro día, sí señor. Vamos a enseñaros cómo asaltar por fin una fortaleza en condiciones con un mínimo de pérdidas por parte de nuestro ejército y absolutamente destruyendo el ejército contrario. Les vamos a joder, pero bien, señores. Vamos a dejarles hechos trizas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues sobre todo con estrategia. Recuerda que Partimos aquí el objetivo es con un capturar las poquito, fortificaciones, ¿no? partimos con un poquito menos de unidades que ellos, y ellos además cuentan con su fortaleza desde la que nos van a estar disparando. Pero nosotros somos mucho más inteligentes y vamos a hacerlo como Dios manda. Entonces, lo primero, tenemos ahora mismo aquí algunas unidades de caballería. Estas nos van a ser útiles muy adelante en el asedio. Ahora lo más importante es los cañones. Tenemos aquí un cañón móvil que nos va a servir para la mitad del asedio, ya veréis por qué. Pero por ahora los vamos a poner todos aquí atrás. ¿Por qué atrás y no delante, diréis? Pues muy sencillo, porque aquí delante la fortaleza tiene estos cañones, que luego van a estar ocupados por las tropas que estén aquí apostadas, entonces no queremos que nos destruyan. Son cañones muy potentes con bastante buena precisión y nos van a destruir. Así que lo que vamos a hacer es poner a la caballería a los lados, muy alejada de los cañones porque son muy vulnerables a estos, y luego ya los usaremos pues para defender a nuestras tropas o para defender a los cañones o terminar el asalto, por así decirlo. Y ahora vamos a seleccionar todas nuestras unidades del ejército. Como podéis ver, tenemos algunas milicias aquí, no son muchas, pero bueno, como dijimos en el vídeo anterior, estas no son unidades de asalto, pero nos van a servir de apoyo, nada más. Nunca las uséis como parte principal del ejército, siempre usar tropas de larga distancia como esta, que tienen un rango de 90 y estas de 70, al igual que las milicias, pero tienen muchísima más moral, muchísima mejor puntería y por lo general pues son más buenas y no se rinden tan fácilmente. Entonces, vamos a poner a nuestras tropas aquí, justo detrás de los cañones, y los cañones, como podemos ver, llegan muy justo a la muralla. Pero este juego introduce una mejora que otros Total War no tenían. Y es que aquí hay un sistema que yo llamo el sistema de rebote, que es básicamente que si la bala de cañón no llega, por ejemplo, no llegara aquí, si estuvieran los cañones más atrás, aún así podría dar al muro o a alguna de las estructuras de rebote y irle quitando daño. Como podéis ver, tiene un 0% ahora mismo, entonces en cuanto suba a 100 lo vamos a destruir. ¿Cuál es la estrategia? Básicamente lo que vamos a hacer es romper aquí una parte de la muralla y luego veréis por qué lo vamos a hacer y por qué jugar así contra la máquina suele ser la mejor idea, o al menos en mi caso la mejor. Así que vamos a finalizar el despliegue y vamos a empezar. Empezamos apuntando a sus murallas y haciéndoles que disparen aquí, al centro. Ya estamos empezando. Ellos ya se están organizando y me están tirando cañonazos, como podéis ver, con toda la infantería aquí en línea, esperando a que yo llegue. Estos de aquí me dan igual. Yo lo que quiero es cargarme a estos de aquí. Así que vamos a acelerar el proceso. ¿Ves? De momento ya me están disparando. Me han matado aquí a una unidad y aquí a otra. O sea que mucho ojito porque tienen muy buena puntería estos cañones. Lo aceleramos porque esto tarda, ¿eh? Pero fijaros, está concentrando aquí a todas sus tropas el ejército ruso y me está disparando desde todo el flanco que tiene disponible. Asimismo, está intentando protegerse con los cañones ahí, pero no le va a servir de nada. Igual que aquí. Entonces, ya llevamos un 80%. Perfecto. Muy bien. ¿Y ahora qué pasa? ¿Lo veis? Hemos destruido ya parte de la fortaleza. Y ahora empiezan a bajar las unidades. Empezamos ahora a hacer nuestra estrategia. Y es que vamos a llevar a uno de estos de larga distancia y a dos de estos aquí. Vamos a adelantarles. Vamos a hacerles correr
Vamos a coger a los cañones y vamos a destruir ahora esta parte de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué quiero abrir dos brechas? Básicamente para tirar estas unidades abajo. Esto de aquí ya no me interesa y tampoco voy a mover los cañones, al menos por ahora. Entonces movemos a esa parte del ejército y vamos a movilizar también a otras dos unidades que van a ir detrás de ellas, que van a servir para guarecer los flancos. Vamos a hacerlo que vaya un poquito más rápido. Perfecto. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer básicamente la táctica que yo llamo la pinza. Y es que pongo aquí en medio a las unidades de larga distancia. ¿De acuerdo? Y luego a las otras que son de media distancia pero que tienen bayonetas y aguantan bien los ataques cuerpo a cuerpo a los laterales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enganchar al enemigo en un fuego cruzado del que le vamos a estar disparando por todos los ángulos. Y estas unidades de aquí lo que van a hacer es defender este lateral en la puerta para que no nos ataquen por ese lado, y esta aquí a salvo de los cañonazos. La ponemos un poquito más guarecida de estos cañones. Mientras tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta es una unidad crítica. Pues vamos a coger a nuestra caballería y mientras el cañón está ahí entretenido, nosotros vamos a mandar a la caballería para que se lo cargue. Como podéis ver, ellos ya están movilizando sus unidades, están viendo a ver cómo pueden rodearnos. Pero el caso es que si salen de la fortaleza, al igual que nos pasaría a nosotros con nuestro ejército, si salen de ahí se van a desmoralizar las tropas rápidamente porque no están ya guarecidas. Entonces no se van a arriesgar ahí. Vamos a seguir. Pues ahora está saliendo a nuestro encuentro esta caballería. ¿Por qué? Porque saben a lo que estamos intentando hacer, que es ir a por su ejército. Craso error. Ahora mismo lo que les ha pasado es que su caballería, su general, está muerto. ¿Y aquí qué es lo que podemos ver? Pues mira, justo lo que necesitábamos que pasara. Y es que ya tenemos a nuestras unidades aquí y las estamos atacando desde este lado. La defensa ha funcionado porque está saliendo la caballería por nosotros, pero como teníamos aquí a estos, en el lateral se están cargando a toda la caballería que salía a recibirnos. Es momento de enviar a estos de aquí y hacerles otra pinza delante de la puerta. Entonces, ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando? Todas las unidades de aquí están ahora mismo en un fuego cruzado muy serio y muy malo para ellos. En cuanto salen, son acribillados, como podéis ver. Les estamos disparando desde aquí, desde la línea, y ellos no tienen ni media oportunidad, porque les están disparando desde 3 frentes y caen como moscas. Entonces, las pérdidas que estamos teniendo ahora mismo son mínimas. Y hay que recordar, debemos recordar que estamos jugando en difícil contra la máquina. Vamos a hacer que corran un poco. Y ahora vamos a hacer lo que estábamos haciendo, que es dirigir a la caballería contra estos. Por ahora la batalla va bastante bien. Va muy bien. Tenemos aquí a nuestros soldados que están luchando contra ellos. Todavía no tenemos la bayoneta encastrada, con lo cual la caballería aquí nos está haciendo perder bastantes hombres. O sea que estos de aquí deberían darse un poco más de prisa. Pero por desgracia no podemos hacer mucho más. Así que lo que vamos a hacer es ayudarles un poco con una carga de caballería por aquí, por el flanco. Perfecto. A estos ya les tenemos posicionados y ahora a por el cañón. Vamos a posicionarles un poquito mejor. Estos ya están al llegar. Van a llegar un poco exhaustos, pero necesito que lleguen ya cuanto antes. ¿Veis? Ahora mismo están intentando salir y esto es con lo que se encuentran. Un fuego cruzado del que no pueden escapar
y en el que están perdiendo muchas unidades. Como podemos ver aquí, hay un montón de unidades muertas del otro ejército y yo no estoy perdiendo apenas unidades. Perfecto, ya lo tenemos cubierto y aquí la caballería viene al rescate. ¿Qué ocurre? Ellos intentarán rendirse y a lo mejor vuelven. No les vamos a dejar. Con nuestro ataque de caballería ya les hemos rodeado, les perseguimos y ellos ya están desmoralizados. Muy bien. Pues ya tenemos puestas 2 pinzas en las murallas. Vamos a seguir. Vamos a poner aquí la siguiente. Esta parte de aquí ya se ha rendido, ya no tienen cañones, con lo cual ahora mismo estamos dominando el campo de batalla casi por completo. Y vamos a terminar de romper aquí la muralla para que estas unidades de aquí se queden sin guarecer, sin protección. Y ahora vamos a hacer una cosa. Estas unidades de aquí no van a salir bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque están defendiendo esta bandera. Si yo tomo, por así decirlo, esta bandera, ellos pierden directamente la partida, así que no van a salir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer un incentivo. Y es para eso para lo que tenemos este cañón. Vamos a coger... Vaya, nos han matado un caballo. ¿Veis lo que decíamos? Los cañones de la fortaleza tienen muy buena puntería y como podéis ver a nuestra artillería le han hecho bastantes daños y tenemos aquí algunas tropas muertas. Por lo que un ataque frontal o de cerca contra este tipo de unidades, o sea, contra este tipo de defensas, no es siempre lo más efectivo. Entonces, por ahora vamos a seguir. Mira, tenemos aquí a las unidades, están saliendo en tromba, perdón. Y ahora, con una carga de caballería, nos las vamos a cargar definitivamente. Perfecto, acabamos de deshacernos de lo que quedaba del ejército ahí en la muralla, como habéis podido ver. Ya no lo hemos cargado. Ahora ya no quedan aquí unidades y están bastante desbaratadas. Vamos a traer un par de... el resto del ejército, que ya no corre peligro de que se desbarate o de que, digamos, nos ataquen por el flanco. Voy a ir a por estos cañones con la caballería que tengo aquí esperando. Y el cañón este sigue aquí. En parte yo creo que están saliendo básicamente porque ven que el cañón se acerca. Esta unidad de aquí ha sufrido bastantes bajas. ¿Por qué? Porque aún no tenemos lo que es la bayoneta encastrada. No la tenemos dentro, o sea, adjunta al cañón, por lo cual tienen que defenderse casi mano a mano contra la caballería. Y por eso esta de aquí ha sufrido bastantes daños. Pero bueno, lo hemos controlado bien. Y han aguantado muy bien nuestras tropas. De momento seguimos con el asedio, sin problema ninguno. Y ahora vamos a por estos cañones. Ya está, no tienen ni media oportunidad. Vamos a ver las unidades de refresco cómo van. Perfecto. Estas de aquí las vamos a poner aquí. Y estas de aquí las vamos a poner aquí. Eso es. Vale, ya tenemos a los cañones aquí siendo atacados. Estupendo. Nada, muy bien, de locos. Entonces, así, poco a poco, pues están perdiendo muchas unidades clave. Muchísimas. Perfecto. Ahora que las persigan un rato. Estas siguen por aquí. Vamos a adelantar un poco la batalla. Y como podemos ver, su ejército ha quedado ya muy mermado. Vale. ¿Y ahora qué es lo siguiente que vamos a hacer? Les tenemos ahí un poco abigarrados a estos. A las tropas que hay ahí. Entonces... voy a llevar aquí al cañón. Mira, van a salir en tromba. Lo que suelo hacer cuando hay aquí mucho ejército y no sale o está muy abigarrado, es que llevo al cañón y les tiro cañonazos de metralla. Al hacer eso, la rendición ya os aseguro que va a ser casi inmediata.
Vamos a ver por dónde va el cañón. A ver, necesitamos aquí un poquito de ayuda por parte de la caballería. Porque como podéis ver, pues no están ahora mismo las tropas en su mejor momento. Perfecto. Vale. Antes de dejar que... Mira, vamos a ponerles aquí. Y lo que voy a hacer es activar. A ver si tienen huevos. Parece que no. Parece que no se van a mover. ¿O sí? Ah. Vale. No, no se van a mover. Está jugando un poco al gato y al ratón conmigo. No pasa nada. Vamos a meter aquí dentro a nuestras unidades. Y vamos a engañarles. Vamos a engatusarles. Vale. ¿Ves? Él ya se está desmoralizando. Bueno, pues hemos ganado ya directamente la batalla. Ya lo habéis visto. O sea, súper fácil ganar en este caso. Hacemos la táctica de la pinza en las murallas, abrimos dos rotos y ya está. Y el ejército contrario no tiene nada que hacer. Y esto lo hemos hecho sin perder demasiadas unidades, con una efectividad pues casi máxima, ya lo habéis visto. Directamente no he tenido ni que entrar en la fortaleza, se han rendido ellos. Y sí que es cierto que hemos provocado muchos daños dentro de la fortaleza. Pero luego renovarla no es tan difícil, o sea, no es tan caro. Y además a nosotros nos beneficia. ¿Por qué? Vamos a continuar solo por demostraros un poco cómo funciona. Básicamente, cuando ellos nos estén atacando... Mira, voy a hacer una cosa, y es lo que yo llamo el túnel de la muerte, que es cuando el ejército está entrando por aquí, yo lo que hago es que le ataco, ¡fumba! Y le lanzo la metralla por ahí, ¿lo veis? ¡Zas! Y ahí no sobrevive nadie, y esto se convierte pues en un matadero. Como podéis ver, pues aquí la mitad de su ejército ha muerto directamente delante de la muralla o entre los muros de la muralla y aquí en la puerta. Ha sido una auténtica masacre. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que luego cuando ellos te estén atacando, tú tienes aquí dos huecos por los que la IA, la máquina, va a intentar entrar directamente. Ya no te va a intentar asaltar por un lado, por otro, te va a intentar rodear. No, no, la IA, independientemente de la dificultad, va a ver que tú tienes aquí unas carencias en la defensa, lo tienes roto y va a intentar asaltarte. ¿Qué es lo que haremos en ese momento? Pues muy sencillo. Por ejemplo, tropas como esta se pueden poner aquí o incluso con los milicianos. Lo que pasa que en defensa tienen más opciones, pero con la milicia o con este tipo de tropas le podemos poner estacas o una defensa alta y así si intentan entrar con la caballería directamente, ¿qué va a pasar? Pues ya lo veis, van a quedar empalados. Y nosotros vamos a hacer la pinza, pero a la inversa. Vamos a tener a las tropas aquí, aquí y aquí, disparándoles en tres direcciones, y aquí, aquí y aquí, disparándoles en tres direcciones. Y va a pasar lo mismo. Esto se va a convertir en un túnel de la muerte, poniendo el cañón, si podemos poner el cañón aquí, justo en el medio, van a morir, pero como bichos, o sea, va a ser un exterminio. Y eso es todo, gente. Espero que haya sido de utilidad. Vamos a terminar la partida como se merece, con todo nuestro ejército, con toda su potencial, quedándose con la fortaleza.